Bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a otro episodio de Grandes Remedios. Ya hemos platicado de hipotiroidismo, entonces ahora vamos a hablar del otro lado completamente opuesto, que es el hipertiroidismo. Entonces, habíamos establecido las hormonas tiroideas son las encargadas del metabolismo. Y si tengo muy poco, pues tengo el metabolismo muy lento. Ahora, ¿qué pasa si hay algo que estimula mucha producción de hormonas tiroideas? Entonces, si yo tengo un exceso de hormonas tiroideas circulando, lo que va a pasar es una tirotoxicosis, o sea, también se le llama tormenta tiroidea cuando esto sucede, cuando es algo muy grave. Y entonces, aquí lo mismo, o sea, los síntomas acá son un poquito más claros que en el hipotiroidismo, porque acá los síntomas son temblor, o sea, es tanto la hormona tiroidea tan alta que empiezan con temblor. También tienen generalmente un bocio, un aumento de tamaño de la glándula porque está produciendo tanto la fábrica que está muy grande. Entonces tienen algo que llamamos bocio, que es una glándula tiroidea de mayor tamaño. Y también pueden llegar a tener incluso fiebre, o sea, la temperatura normalmente es a lo mejor 36.5 que tengamos. Bueno, estos pacientes tienen 37, incluso pueden llegar a 38 de temperatura corporal por culpa de las hormonas tiroideas. En el peso, como el metabolismo es tan rápido, el peso va bajando y de una manera muy rápida y sin hacer mucho cambio. De hecho, los pacientes me dicen que están comiendo bastante, que tienen hambre, pero están bajando una talla o 2 tallas así en poco tiempo, ¿no? Entonces, el peso es muy evidente. Lo del temblor es muy evidente y algo clásico es la taquicardia, que es el corazón que va a 1000 por hora, ¿no? Entonces, normalmente puede llegar a estar o sea, lo normal en frecuencia cardíaca es entre 60 y 100. Si uno es deportista, se puede ir a 50, 45 incluso, si uno hace deporte de manera constante. Pero si no, es entre 60 y 100 latidos por minuto en reposo, eso es lo normal. Pero en caso de hipertiroidismo, cuando vienen así sin diagnóstico y bien franco, el hipertiroidismo a veces llegan a 140 latidos por minuto en reposo. Entonces son personas que se sienten bien aceleradas, llegan temblando. Hay ocasiones en que también se agrega un componente, le llamamos el componente oftalmológico, que es que el ojo se ve en exoftalmos, que es que se ve como saltón, porque de hecho se ve como si estuviera un poquito hacia afuera. A veces, incluso si es muy intenso, el párpado a veces no alcanza a cubrir como el globo ocular. Entonces, eso también pudiera ocurrir. No todos los hipertiroidismos cursan con el componente de ojo, pero algunos sí lo hacen. Y eso ya es como muy también, como que te orienta mucho más, ¿no? Es mucho más específico. Entonces, esos son los síntomas. Si nos vamos al diagnóstico, sería igual, sería hacer el perfil tiroideo, verificar la TSH, pero aquí la TSH va a estar suprimida, o sea, va a estar en ceros, y la T4 libre, que es la producción de hormona tiroidea, va a estar bien elevada. Entonces, aquí podemos ver la T4 libre muy, muy alta, que es la que está activa y es la que está ocasionando como que todos estos síntomas. Entonces, la razón también más frecuente de por qué nos da hipertiroidismo es parecido a lo que platicábamos con Hashimoto, es un origen autoinmune. Entonces, eso sería la enfermedad de Graves. Entonces, la enfermedad de Graves es el origen autoinmune, pero aquí el anticuerpo, en lugar de destruir la glándula, lo que hace es estimular a los receptores. Y estos anticuerpos normalmente son los anti-TCI o la inmunoglobulina estimuladora de tiroides. Entonces, es otro tipo de anticuerpo y lo que hace es estimular al receptor a que trabaje más. Entonces, bueno, se ve el hipertiroidismo así franco con todos los síntomas, se pide el perfil y se ve eso, que la TSH está suprimida, la T4 libre muy alta, y si hacemos normalmente un ultrasonido se va a ver un bocio, o sea que se va a ver la glándula tiroides muy grande. En la exploración física se puede ver el exoftalmos o no, y en ese caso son los anticuerpos que están como depositando glucosaminoglucanos detrás del ojo y entonces eso hace que se vaya saliendo. Entonces con esto pues hay diferentes tratamientos
y depende en qué etapa de la vida nos dé, porque eso es lo más común, la enfermedad de Graves, pero si uno es mayor, o sea, arriba de 50 años, a lo mejor no es enfermedad de Graves, a lo mejor a lo mejor puede ser un nódulo que está actuando de más, como un nódulo, le diríamos un nódulo tóxico, o sea, que está actuando de manera independiente y no le está haciendo caso a la TSH y no está haciendo nada, digamos, dentro del eje. Entonces puede pasar eso, o puede ser un bocio multinodular, o sea, tener varios nódulos que varios estén funcionando de más, o sea, estén más acelerados. Entonces, depende mucho de la edad y también si vemos el componente de oftalmo o no, si nos vamos a inclinar por enfermedad de Graves o por un bocio multinodular, que eso es otra posibilidad de hipertiroidismo. Pero lo que tienen en común es que van a tener la T4 libre muy alta y la TSH suprimida. Entonces, una vez establecido esto, ya pensamos en el tratamiento. Aquí el tratamiento va dirigido hacia antitiroideos, o sea, tener medicamento que pare la producción de hormona tiroidea. Y eso sería, por ejemplo, aquí en México el Tapazol. Hay diferentes nombres, pero sería como que el Tapazol, Metimazol, el propilteuracilo, que es el PTU. Eso se usa mucho en embarazadas, en especial y personas embarazadas con hipertiroidismo en el primer trimestre, podríamos usar PTU, por ejemplo, como antitiroideo. Entonces son medicamentos que lo que van a hacer es bloquear la producción de más hormonas tiroideas. Entonces eso nos va a ayudar mucho. También muchas veces hacemos uso de los beta bloqueadores. Ese es otro medicamento que lo que hace es calmar la frecuencia cardíaca, que ya no anden en 140 latidos por minuto, y muchos de los beta bloqueadores también hacen que no, digamos, que no hagamos tanta conversión de T4 a T3, o sea, las formas más activas, como que hacer esa conversión más lenta y aparte calmar mucho la frecuencia cardíaca. También se ha descrito que los beta bloqueadores tienen como un toque ahí ansiolítico, entonces nos ayuda mucho porque también en hipertiroidismo normalmente tienen ansiedad, llanto fácil, no saben qué les pasa, entonces están pues muy afectadas por hipertiroidismo. Entonces, ese sería parte del tratamiento. Existen más tratamientos, también hay otra opción que que es usar el yodo radioactivo. La glándula tiroidea consume yodo, que es lo que usa para formar la hormona tiroidea. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy un yodo, digamos, envenenado, o sea, con radiación, un yodo radioactivo? Entonces, si yo les doy a tomar una cierta cantidad de yodo radioactivo, es muy probable que la tiroides lo capte, en especial este tipo de glándula tiroidea que es muy hambrienta. Entonces, lo va a captar todo y se va, digamos que les decimos así como a quemar, o sea, que se va a destruir por el yodo radioactivo y entonces puede que por un tiempo se queden eutiroideos, o sea, como normales, o sea, ni hipo ni hiper, pero normalmente con el tiempo después sí se convierten en hipotiroidismo, pero es más manejable el hipotiroidismo, entonces preferimos, si está siendo muy problemático como el control del hiper, preferimos hacer el cambio a hipotiroidismo con el yodo radioactivo. Entonces, todo tiene como sus beneficios y sus contras, entonces se tiene que platicar con el médico para ver qué me conviene más, si mantenerme con antitiroideos, medicamento o irme al yodo radioactivo. Hay otra solución que sería ir quirúrgicamente y retirar la glándula tiroides, y esto también se puede hacer, pero tampoco es de las cosas que más recomendamos, depende del caso. Pudiera ser opción, sí pudiera ser opción, y ya entonces quitan la glándula tiroides y queda nada más como una persona con hipotiroidismo porque no tiene glándula tiroides. Entonces, sí se tiene que platicar con el médico y ver cuál es mi mejor opción, en especial si estoy en momentos de fertilidad, o sea, si están en los veintitantos, si se quieren embarazar, sí sería bien importante platicar cuál me conviene más, ¿no? O sea, ¿qué me conviene más? A lo mejor sí sería retirar la tiroides o a lo mejor no quiero esperarme porque cuando se usa yodo radioactivo no puedes embarazarte rápidamente porque tuviste radiación, entonces hay que pensar como qué sería lo más adecuado para iniciar un embarazo estando lo mejor controlada, ¿no? O sea, para tratar de estar eutiroidea en todo momento. Y lo del componente del ojo también se tiene que platicar porque
hay veces que tenemos, independientemente si yo estoy controlada de la glándula tiroides y todo, pero a lo mejor el ojo continúa su evolución, o sea, continúa agravándose el exoftalmos. Si eso sucede, entonces también tengo que estar platicándolo con el oftalmo para ver si necesito tratamiento con esteroide. Hay tratamientos más modernos con monoclonales que también se pueden usar. Y bueno, también se ha visto un remedio, hablando de remedios, que es usar un poquito de selenio. El selenio es bien importante para las enzimas de la glándula tiroides, para las proteínas, y entonces el selenio viene normalmente en nuestra alimentación, pero también, por ejemplo, venir en las verduras, pero depende de la tierra en la que se cultivó. Por ejemplo, si yo cultivé papas en una tierra rica en selenio, entonces esas papas van a ser ricas en selenio. Pero si yo las cultivé en un lugar que era pobre en selenio, en la tierra no tenía, entonces esas papas no van a tener selenio. Entonces es difícil saber cómo qué cantidad de selenio tienen estas papas, estas verduras o no. También hay nueces, las nueces, por ejemplo, la nuez de la India, la nuez de la macadamia, son las cosas que más tienen selenio. ¿Y a qué voy con lo del selenio? Es que si yo tengo una deficiencia de selenio, generalmente los anticuerpos aumentan. Entonces, se ha visto que si yo doy selenio suficiente, puedo tener como menos componente oftalmológico y también menos niveles de anticuerpos. Entonces, en ese caso sería otra opción, pero igual es un suplemento. Si es algo más grave, sí se tendría que platicar con el oftalmólogo y ver qué piensa, qué opciones tengo. También está la opción quirúrgica, como que de ir y retirar como que ese pedazo de proteínas atrás del ojo para que se vea como otra vez en su lugar. Pero todo tiene sus riesgos y sus beneficios. Entonces, mucho en medicina. Me encanta que la gente se informe y que llegue bien preparada, porque eso nos hace que tengamos una conversación mucho más rica y que las dudas verdaderas salgan en ese momento. Si no, a veces yo les digo lo que estoy pensando y es tanta información que como que no surgen las dudas hasta después y ya me andan tratando de conseguir por diferentes medios, que también se vale, pero es mejor irnos ya como que un poquito más preparados y ya con nuestras dudas muy, muy presentes, ¿no? Entonces, siempre vamos a hablar, en especial en nuestra medicina actual, que ya no es tan paternalista, se debe de hablar de qué riesgos tengo con este medicamento, qué beneficios tengo y qué otras alternativas tengo. ¿Esto es lo único que me puedes ofrecer o hay otras cosas, no? Entonces, si sospechas que tienes hipotiroidismo o hipertiroidismo, acércate a tu médico, platícalo antes de hacerte los estudios, diría yo, y ya si tu médico está de acuerdo, perfecto, háganse el perfil tiroideo, a lo mejor los anticuerpos, a lo mejor el ultrasonido, y ya se decide sobre qué tratamiento. Entonces, todo tiene solución, todo tiene tratamiento, es cosa de acercarse a su médico, no quedarse con la duda, y bueno, recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.